Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 54 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos aplicados a la gestión. En la clase de hoy vamos a ver valor actual neto. Esta clase pertenece a la unidad 5 de la materia, que se enfoca en herramientas de evaluación financiera de proyectos. El tema central es el valor actual neto, que en la práctica se abrevia como VAN. Es uno de los criterios más usados en el mundo real para decidir si una inversión conviene o no. Antes de arrancar con el código, veamos qué objetivos nos planteamos para esta clase. Primero queremos entender el VAN como criterio de decisión para proyectos de inversión. No solo calcular un número, sino entender qué nos dice ese número. Segundo, vamos a calcular el VAN de dos formas, paso a paso, línea por línea, y también construyendo una función propia reutilizable. Tercero, vamos a interpretar los tres escenarios posibles, VAN mayor a cero, VAN igual a cero y VAN menor a cero. Cada uno tiene una interpretación distinta y conduce a una decisión diferente. Y cuarto, vamos a analizar cómo cambia el VAN cuando cambia la tasa de descuento. Esto se llama análisis de sensibilidad y es clave en la práctica. Ahora la anotamos con una motivación concreta para entender por qué necesitamos el VAN. Pensemos en este escenario. Una empresa quiere abrir una nueva sucursal. La inversión inicial es de 500.000 pesos y se esperan flujos de caja positivos durante los próximos 5 años. La pregunta es, ¿conviene invertir? Una primera respuesta intuitiva podría ser: sumo todos los flujos futuros y si el total supera los 500.000, entonces conviene. Pero esa respuesta es incorrecta, y el VAN existe precisamente para corregir ese error. ¿Por qué es incorrecto sumar flujos sin más? Porque el dinero futuro no vale lo mismo que el dinero de hoy. Si yo te ofrezco 100.000 pesos hoy o 100.000 pesos dentro de 3 años, claramente preferís los de hoy. Los de hoy podés invertir, te generan rendimiento, te protegen de la inflación. Los del futuro están sujetos a incertidumbre y tienen un costo de oportunidad de modo impaciente. Eso es exactamente lo que captura el VAN. Descuenta los flujos futuros al presente, teniendo en cuenta ese costo de tiempo, y después resta la inversión inicial. El resultado nos dice si el proyecto genera valor real por encima de lo que nos cuesta el capital. Bueno, antes de meternos en la definición formal, cargamos las bibliotecas que vamos a usar a lo largo de toda la clase. Importamos NumPy para el manejo de arreglos y operaciones numéricas, Matplotlib para los gráficos y Pandas para las tablas. Estas tres bibliotecas son las herramientas centrales de análisis cuantitativo que venimos usando desde el principio de la materia. Ahora sí, la definición formal del VAN. La fórmula es la siguiente. El VAN es igual a la sumatoria, desde t igual a 0 hasta t igual a n, del flujo de caja en el periodo t dividido por la cantidad 1 más r elevado a la t elevado a la t. Desmenucemos esto componente por componente. F subíndice t es el flujo de caja en el periodo t. Puede ser positivo si el proyecto genera ingresos o negativo si implica un egreso. El flujo en el periodo 0, F subíndice 0, casi siempre es negativo porque representa la inversión inicial. Estamos desembolsando plata. R es la tasa de descuento, también la llamamos costo de capital. Es la tasa mínima de rentabilidad que le exigimos al proyecto. Si la empresa puede pedir plata prestada al 10% anual, tiene sentido exigirle al proyecto que rinda al menos un 10%. Si rinde menos, mejor hubiera sido no invertir y ahorrar ese esfuerzo. N es el número de periodos, es decir, el horizonte temporal del proyecto. Puede ser años, trimestres, lo que corresponda al negocio. El término 1 sobre la cantidad 1 más R elevado a t. Es el factor de descuento. Si ese factor es siempre menor a 1 para t mayor a 0, y va decreciendo a medida que t crece. Eso refleja que los flujos más lejanos en el tiempo valen menos en el presente. Hay una forma equivalente de escribir la fórmula que separa la inversión inicial. El VAN es igual a menos el subíndice 0 más la sumatoria desde t igual a uno de los flujos futuros descontados. Esta forma es útil porque resalta que el VAN compara lo que el proyecto vale hoy, en términos de sus flujos futuros, contra lo que nos costó entrar. Y acá viene la tabla de decisión, que es fundamental. Si el VAN es mayor a 0, el proyecto genera valor por encima del costo de capital, y la decisión es aceptarlo. Si el VAN es igual a 0, el proyecto rinde exactamente lo que cuesta el capital y somos indiferentes. Tenis altacientes. Uno, autopuntualientes. Si el VAN es menor a 0, el proyecto destruye valor. Estaríamos invirtiendo en algo que rinde menos que nuestra alternativa de referencia, y la decisión es rechazarlo.
Fíjense que el VAN no nos dice simplemente si el proyecto da ganancias. No dice si da ganancias suficientes como para justificar el riesgo y el costo del capital invertido. Esa diferencia conceptual es importante. Ahora que tenemos la teoría, veamos cómo se calcula en la práctica. Vamos a hacerlo paso a paso, línea por línea, para que quede claro qué está pasando en cada etapa. Este bloque de código implementa el cálculo del VAN de manera explícita, sin funciones auxiliares, para que podamos ver cada paso. Definimos el arreglo de flujos con numpy.array. El primer elemento, menos 100.000, es la inversión inicial en el año 0. Luego siguen los flujos positivos esperados, 25.000 en el año 1, 30.000 en el año 2, 35.000 en el año 3, 30.000 en el año 4 y 20.000 en el año 5. Estos son 6 elementos en total, del año 0 al año 5. La tasa de descuento es del 10% anual, que guardamos en la variable tasa. Luego creamos el arreglo de periodos con numpy.arrange, que nos da los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. El corazón del cálculo está en la línea de los factores. Calculamos 1 dividido por la cantidad 1, más tasa elevado a periodos. Como periodos es un arreglo, numpy aplica la operación elemento a elemento. El factor para el periodo 0 es 1, el del periodo 1 es 1 dividido 1.1. El del periodo 2 es 1 dividido 1.1 al cuadrado, y así sucesivamente. Cada factor va siendo más pequeño. Después multiplicamos los flujos por sus factores correspondientes para obtener el valor presente de cada flujo. Eso lo guardamos en p flujos. Finalmente, el VAN es la suma de todos esos valores presentes con numpy.sum. Eso es todo. La fórmula matemática que vimos antes se traduce directamente en estas 4 líneas. La tabla que se muestra al final tiene una columna por periodo, una por el flujo nominal, una por el factor de descuento y una por el valor presente del flujo. Es muy útil para entender qué peso relativo tiene cada periodo. Los flujos del año 1 y 2 pesan más que los del año 4 y 5, aunque nominalmente sean parecidos, justamente porque están más cerca en el tiempo. Esta celda muestra el resultado del cálculo y toma la decisión automáticamente. Se construye un diccionario con la tasa usada, el VAN calculado y la decisión. La decisión se asigna con una expresión condicional. Si el VAN es mayor a 0, la decisión es rentable. Si es menor a 0, es no rentable. Y si es exactamente 0, es indiferente. ¿Qué esperamos ver? Con una inversión de 100.000 y flujos que suman nominalmente 140.000, pero descontados al 10%, el VAN debería ser positivo. La suma nominal de los flujos futuros es igual a 140.000. Realizamos la inversión de 100.000 y queda un excedente nominal de 40.000. Sin embargo, ese excedente nominal no es suficiente para confirmar la conveniencia. Tenemos que ver si, una vez descontado, sigue siendo positivo. El VAN positivo confirma que este proyecto conviene. Genera valor por encima del 10% anual que exige el costo de capital. Este gráfico es fundamental para entender visualmente qué hace el descuento. Se generan 2 paneles lado a lado. El panel de la izquierda muestra los flujos nominales sin descontar. La barra del periodo 0 está en rojo porque es negativa. Es la inversión. En la inversión o las barras de los periodos 1 al 5 están en verde, porque son ingresos. La suma de esas barras es 140.000 menos 100.000, igual a 40.000 nominales positivos. Y nada del panel de la derecha muestra los mismos flujos, pero ya descontados al 10%. Noten que la barra del periodo 0 no cambia. La inversión vale lo mismo hoy porque está en el presente, pero las barras de los periodos futuros se achican. El flujo de 25.000 del año 1 pasa a valer aproximadamente 22.700 en el presente. El de 30.000 del año 2 pasa a valer unos 24.800 el top. Y el de 20.000 del año 5 pasa a valer unos 12.400. La distancia temporal reduce el valor. El título del segundo panel muestra el VAN. Es la suma de todas esas barras descontadas. El hecho de que sea positivo nos dice que el área verde supera al área roja también en términos descontados. Este gráfico de comparación es muy útil para explicarle a un cliente o a un gerente por qué no alcanza a consumar los flujos nominales. El descuento no es un ajuste técnico menor. Puede cambiar por completo la decisión de inversión. Hasta acá calculamos el VAN de manera manual, paso a paso. Ahora vamos a encapsular esa lógica en una función propia que vamos a poder reutilizar para cualquier proyecto. Esta función se llama calcular VAN y recibe 2 argumentos, el arreglo de flujos y la tasa. La primera línea
convierte los flujos a un arreglo de NumPy, con tipo float, usando numpy.asArray. Eso es una buena práctica. Garantiza que la función funcione correctamente sin importar si le pasamos una lista de Python, un arreglo entero u otro tipo de dato. Luego crea el arreglo de periodos con numpy.aRange, que va de 0 hasta la longitud del arreglo de flujos. Finalmente, calcula y devuelve la suma de los flujos divididos por el factor de descuento. Es la misma fórmula que implementamos antes, pero comprimida en una sola línea. Al final del bloque, se verifica la función con el mismo ejemplo del cálculo paso a paso. El resultado tiene que coincidir exactamente con el van que calculamos antes. Si coincide, la función está bien implementada. Esta es una práctica fundamental en programación científica. Siempre verificar una implementación nueva contra un resultado conocido antes de usarla más ampliamente. Antes de seguir, quiero aclarar una distinción conceptual que genera confusión frecuentemente. La diferencia entre valor presente y valor actual neto. El valor presente, o UP, es la suma de los flujos futuros descontados, sin incluir la inversión inicial. Es decir, cuánto valen hoy los ingresos que va a generar el proyecto. El VAN, en cambio, es el valor presente de los flujos futuros menos la inversión inicial. Es decir, cuánto valor neto genera el proyecto por encima de lo que invertimos. La fórmula que resume esta distinción es VAN igual a UP menos I subíndice 0, donde A subíndice 0 es la inversión inicial. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque el UFP nos dice qué vale el proyecto, pero no nos dice si conviene. Un proyecto puede tener un BP de 150.000, pero si la inversión es 200.000, el VAN es negativo y no conviene. El BP solo tiene sentido cuando lo comparamos con lo que hay que pagar para obtenerlo. Bulnik. Esta celda ilustra la distinción. Entra de manera numérica, vamos de manera numérica. Separamos los flujos futuros de la inversión inicial, la inversión es 100.000. Los flujos futuros son los 5 flujos positivos del ejemplo anterior. Para calcular el BUPE de flujos futuros, usamos periodos que van de 1 a 5, porque son flujos del año 1 en adelante. Dividimos cada flujo por su factor de descuento y sumamos. Luego, el VAN es el IP total menos la inversión inicial. El resultado que muestra la celda tiene 4 campos. La inversión inicial de 100.000. El BOP de los flujos futuros, que es el valor presente de todos los ingresos esperados. El VAN, que es la diferencia. Y la interpretación textual, el proyecto vale X pesos hoy, pero cuesta 100.000. Si esta interpretación es muy clara pedagógicamente. Si el proyecto vale más de lo que cuesta, conviene invertir. Si vale menos, no conviene, delta más. El VAN positivo significa exactamente eso. El activo que estamos comprando, es decir, el proyecto, vale más que su precio de entrada. Sigamos a una de las secciones más importantes de la clase, la sensibilidad del VAN a la tasa de descuento. El VAN no es un número fijo. Depende críticamente de la tasa que elegimos. Y la tasa que elegimos es una decisión que tiene su propio grado de incertidumbre. La intuición es la siguiente. A mayor tasa de descuento, los flujos futuros valen menos en el presente. Entonces el VAN cae. A menor tasa, los flujos futuros valen más. Y el VAN sube. Si subimos suficientemente la tasa, en algún momento el VAN llega a 0. Esa tasa específica tiene un nombre especial. Se llama tasa interna de retorno o TIR. Y la vamos a ver en detalle en la próxima clase. Pero ya pueden ver que el VAN y la TIR están íntimamente relacionados. Esta celda genera el llamado perfil del VAN, que es un gráfico del VAN en función de la tasa de descuento. Usamos los mismos flujos del ejemplo anterior. Creamos un arreglo de 100 tasas entre 1% y 30% con numpy.linspace. Para cada tasa calculamos el VAN usando nuestra función calcular VAN. El resultado es una lista de 100 valores de VAN, uno para cada tasa. El gráfico resultante tiene varios elementos importantes. La línea azul muestra cómo evoluciona el VAN a medida que sube la tasa. Es una curva descendente, a mayor tasa menor VAN. La línea roja, horizontal en VAN igual a 0, divide el gráfico en dos zonas. La zona verde, donde el VAN es positivo, corresponde a tasas para las cuales el proyecto conviene. La zona roja, donde el VAN es negativo, corresponde a tasas para las cuales el proyecto no conviene. Se marcan 4 puntos específicos en el gráfico. La tasa del 5%, del 10%, del 15% y del 20%. Cada uno tiene una etiqueta con el VAN correspondiente. Y no sé que a medida que la tasa sube, el VAN cae. En algún punto entre el 15% y el 20% la curva cruza el eje horizontal
Ese es el punto donde el VAN es 0, o sea la TIR de este proyecto. Este gráfico es una herramienta de comunicación muy poderosa. Si alguien le pregunta al analista qué pasa si el costo de capital sube al 18%, la respuesta está en el gráfico. No hay que recalcular nada. Esta tabla complementa el gráfico anterior, con valores discretos y precisos para tasas clave. Se calculan el VAN y la decisión para 7 tasas: 5%, 8%, 10%, 12%, 15%, 20% y 25%. La tabla muestra claramente el punto de quiebre. Para tasas bajas, hasta cierto punto, el VAN es positivo y la decisión es aceptar. A partir de cierta tasa, el VAN se vuelve negativo y la decisión cambia a rechazar. Esta tabla es útil en reportes porque permite a quien toma la decisión ver rápidamente el rango de tasas para las cuales el proyecto es viable. Si la empresa estima que su costo de capital está entre el 10% y el 12%, puede ver en la tabla que el proyecto sigue siendo conveniente en ese rango. La combinación del gráfico de perfil del VAN y esta tabla numérica da una visión completa de la sensibilidad del proyecto a la tasa de descuento. Hasta ahora analizamos un solo proyecto, pero en la práctica, a menudo hay que elegir entre varios proyectos alternativos. Veamos cómo el VAN nos ayuda a comparar. Cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, es decir, no podemos hacer todos a la vez, el criterio es sencillo. Elegimos el que tenga el mayor VAN positivo. ¿Por qué el mayor? Porque el VAN mide valor creado en pesos de hoy. El proyecto con mayor VAN es el que más valor aporta a la empresa. En términos absolutos. ¿Y por qué tiene que ser positivo? Porque si el mayor VAN disponible es negativo, significa que ninguno de los proyectos supera el costo de capital y la mejor decisión es no invertir en ninguno. Esta celda calcula el VAN de 3 proyectos nativos y los presenta en una tabla comparativa. Los 3 proyectos son Sucursal Norte, Sucursal Sur y E-Commerce. Cada uno tiene su propia inversión inicial y su propio perfil de flujos durante 5 años. Fíjense las diferencias. La Sucursal Norte requiere la mayor inversión, 200.000, y tiene flujos más altos en los primeros años. La Sucursal Sur es intermedia, con inversión de 150.000. El e-commerce tiene la menor inversión inicial, 80.000, pero sus flujos crecen en el tiempo. Empieza con 15.000 y termina en 60.000. Ese perfil de crecimiento creciente es típico de negocios digitales, donde la base de clientes se construye gradualmente. Para cada proyecto se calcula la inversión inicial, la suma nominal de todos los flujos incluyendo la inversión, y el VAN al 10%. La tabla final permite comparar los 3 proyectos de un vistazo. Esta celda identifica automáticamente el mejor proyecto usando el método IDX-MAX sobre la columna de VAN del DataFrame. El resultado muestra el nombre del proyecto ganador y su VAN. Lo interesante de este ejemplo es que la respuesta no es obvia a priori. La sucursal norte tiene mayor inversor y mayores flujos nominales, pero eso no garantiza que tenga el mayor VAN. El e-commerce tiene inversión baja y flujos que crecen, lo que puede ser muy favorable en términos de valor presente. La sucursal sur es la intermedia en todo. El VAN resuelve la comparación de manera rigurosa, ponderando tanto la magnitud de los flujos como su distribución temporal. Para cerrar la clase, vamos a resolver un ejemplo integrador más complejo, que pone en juego todos los conceptos vistos. El caso es el de una fábrica de alimentos que evalúa ampliar su línea de producción. Los datos son los siguientes. La inversión inicial es de 800.000 pesos, que cubre equipamiento e instalación. Los flujos esperados son 80.000 en el primer año, que es el periodo donde está en marcha. Luego crecen a 120.000 en el año 2, 180.000 en el año 3 y 220.000 en los años 4 y 5, que son los de madurez. Y luego empiezan a caer, 200.000 en el año 6, 180.000 en el año 7 y 150.000 en el año 8. El horizonte total es de 8 años. La tasa de descuento es del 12% anual, que es el costo de capital de esta empresa. La guardamos en la variable tasa empresa. Este perfil de flujos es muy típico de proyectos industriales. Al principio la inversión es alta y los ingresos son bajos porque se está poniendo en marcha la operación, ajustando procesos, formando equipos. En la etapa de madurez los flujos se estabilizan. Y al final del horizonte empiezan a declinar, quizás porque el equipamiento envejece o el mercado se satura. Esta celda implementa el ejemplo completo de la fábrica. Se define la inversión de 800.000 y el arreglo de flujos con los 9 elementos del año 0 al año 8.
El año 0 tiene flujo negativo igual a la inversión. Se calculan los factores de descuento al 12% para cada periodo, se multiplican por los flujos para obtener los valores presentes individuales, y se acumula la suma con numpy.cum sum. La columna de BP acumulado es particularmente útil. Muestra cómo va recuperando la inversión a lo largo del tiempo. Al principio es muy negativa, porque la inversión pesa mucho. A medida que se suman los flujos descontados, va subiendo. El año en que el BP acumulado cruza el 0 es el payback descontado, o sea, el momento en que el proyecto recupera la inversión en términos de valor presente. Eso es diferente del payback simple que suma flujos nominales. La tabla muestra 5 columnas: año, flujo nominal, factor de descuento, FP del flujo y fee UP acumulado. Esta celda muestra el resultado del proyecto de la fábrica. Engaño de decisión. Si el VAN es positivo, el resultado genera valor, conviene invertir. Si es negativo, destruye valor, no conviene. El resultado es un diccionario con el VAN calculado, la tasa usada y la decisión final. Con una inversión de 800.000 y flujos, que en total suman nominalmente bastante más que eso, pero descontados al 12%, el VAN debería ser positivo. La suma nominal de los flujos futuros es 1.350.000, menos la inversión de 800.000, el excedente nominal es 550.000. Descontado al 12% durante hasta 8 años, ese excedente se reduce significativamente, pero aún así debería quedar un VAN positivo que justifique la inversión. La decisión genera valor. Newton Punio confirma que el proyecto conviene a la tasa de descuento del 12%. Este gráfico tiene dos paneles y visualiza el ejemplo de la fábrica en toda su complejidad. El panel izquierdo muestra dos series de barras agrupadas por año. Las barras de un color representan los flujos nominales y las de otro color representan los valores presentes de esos flujos. Esta comparación barra a barra es muy ilustrativa. En el año 0, ambas son iguales porque no hay descuento. A partir del año 1, la barra de valor presente es siempre más chica que la nominal y esa brecha crece con el tiempo. En el año 8, la diferencia entre el flujo nominal de 150.000 y su valor presente es sustancial. El panel derecho muestra la evolución del VP, acumulado a lo largo de los 8 años. Empieza en menos 800.000, que es la inversión inicial. Después sube a medida que se van sumando los flujos descontados. En algún año cruza el 0. Ese es el payback descontado. Al final del año 8 llega al VAN total del proyecto. Las zonas coloreadas bajo la curva también son informativas. La zona roja por debajo del eje horizontal representa los años en que el proyecto todavía no recuperó la inversión. La zona verde representa los años en que ya se generó valor neto positivo. Esta celda genera el perfil del VAN para el proyecto de la fábrica, similar al que vimos antes para el ejemplo más sencillo. Se barre un rango de tasas del 1% al 25% y se calcula el VAN para cada una usando la función calcular VAN. El gráfico resultante muestra la curva descendente del VAN. Se marca explícitamente el punto correspondiente a la tasa del 12%, que es la tasa de la empresa, con un círculo rojo. Ese punto tiene las coordenadas 12% en el eje horizontal y el VAN calculado en el eje vertical. Este gráfico nos permite responder preguntas del tipo: ¿hasta qué tasa el proyecto sigue siendo viable? La respuesta visual es el punto donde la curva cruza el eje horizontal, que es la TIR. Mientras el costo de capital de la empresa sea menor a esa tasa, el proyecto conviene en 20 segundos. Es también una herramienta de análisis de riesgo. Si hay incertidumbres sobre cuál es el costo de capital real de la empresa, el gráfico nos muestra cuánto margen hay. Si la TIR está muy cerca del 12% de la empresa, el proyecto es marginal. Cualquier aumento en el costo de capital lo volvería no conveniente. Si la TIR está muy lejos, el proyecto es robusto a esos cambios. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la clase 55 vamos a ver la tasa interna de retorno, o TIR. La TIR es la tasa que hace que el VAN sea exactamente 0, y es un indicador complementario al VAN. Ya la vimos aparecer varias veces hoy en los gráficos de perfil del VAN. Es el punto donde la curva cruza el eje horizontal. La próxima clase le damos un nombre formal y aprendemos a calcularla. Para quienes quieran profundizar en estos temas, hay 3 fuentes de referencia: el libro de referencia del curso para la unidad 5 sobre análisis de inversiones, el libro de Braley, Meisher y Allen, Principles of Corporate Finance, capítulos 5 y 6. Es uno de los textos de finanzas corporativas más reconocidos a nivel mundial.
Si en algún momento trabajan en finanzas o en consultoría, es muy probable que lo encuentren en el escritorio de su jefe. Y la documentación de NumPy Financial, que tiene una implementación de la función de valor presente neto. Vale la pena comparar esa implementación con la función que construimos nosotros hoy. Hasta acá llegó la clase 54. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.